Hoy nos metemos de lleno en un tema que es, de verdad, fascinante y complejo. Hablamos de esa conexión tan íntima entre la mente y el cuerpo y de cómo a veces el cuerpo, bueno, pues habla por la mente. Vamos a dejar un poco de lado esas etiquetas que tanto estigmatizan para entender qué dice la ciencia sobre los trastornos somáticos. A ver, la palabra hipocondríaco, ¿qué es realmente? ¿Es una enfermedad de verdad o se ha convertido casi en un insulto? La verdad es que es una pregunta muy potente para empezar, porque, seamos sinceros, todos hemos oído usar esa palabra y casi siempre con un tonillo un poco despectivo, ¿no? Pero la cosa es que detrás de esa etiqueta a menudo hay un sufrimiento muy, muy real que la ciencia por suerte está empezando a entender mucho mejor. Así que vamos a ver cómo ha evolucionado todo esto, porque el cambio ha sido radical. Hemos pasado de etiquetas muy simplonas a una visión pues mucho más científica. Fijaos en esta línea de tiempo, que lo resume muy bien. Antes de 2013 se hablaba de hipocondría o trastornos somatoformes, y bueno, eran términos con una carga de estigma brutal. Pero entonces, en 2013, llega el DSM-5, que es como la Biblia del diagnóstico en salud mental, y lo cambia todo. Supuso un antes y un después. ¿Y hoy? Hoy el enfoque es completamente distinto. Ya no se habla de síntomas imaginarios, para nada. Ahora la clave está en entender los mecanismos psicobiológicos, que son muy reales y que están detrás de todo esto. Vale, entonces, ¿cómo se diagnostica esto hoy en día? Vamos a meternos en materia. Pues empecemos por el trastorno de síntomas somáticos que a veces se abrevia como TSS. ¿En qué consiste? Pues básicamente hablamos de una persona que tiene uno o varios síntomas físicos que le provocan un malestar, pero un malestar de verdad muy angustiante. Y aquí está la clave de todo. Lo importante no es tanto el síntoma en sí, sino la cantidad desproporcionada de tiempo y energía que la persona invierte en preocuparse por esos síntomas. Y esto durante al menos 6 meses. Que quede claro, el sufrimiento es absolutamente real. Y aquí viene algo súper interesante. Hay que diferenciarlo del trastorno de ansiedad por enfermedad, que es, digamos, lo que antes se conocía como hipocondría. Mirad la tabla. En el trastorno de síntomas somáticos, los síntomas físicos están ahí, son reales y causan angustia. En cambio, en el de ansiedad por enfermedad, o no hay síntomas o son súper leves. La preocupación también cambia. En el primero, el foco está en los síntomas de ahora mismo, en ¿qué significa esto que siento? En el segundo, el miedo es más a futuro, a la posibilidad de ¿y si tengo una enfermedad que aún no me han encontrado? Es una diferencia fundamental, ¿eh? Perfecto. Ahora vamos a tocar un punto que es crucial. Es clave para entender todo el panorama, la diferencia entre síntomas intencionados y no intencionados. Y esto hay que dejarlo clarísimo, de verdad. En los trastornos de los que hemos hablado hasta ahora, el malestar, el dolor, la angustia, todo es 100% real y, sobre todo, no es intencionado. La persona no elige sentirse así, no lo está fingiendo. Pero la cosa se complica, porque hay otra condición, mucho más rara, eso sí, donde los síntomas se crean a propósito. Y esto, claro, nos lleva a un terreno psicológico completamente distinto. Y claro, la pregunta que nos surge a todos es, ¿por qué? ¿Por qué alguien querría hacer algo así? O sea, ¿qué puede llevar a una persona a inventarse o provocarse una enfermedad? Bueno, pues aquí es donde entra en juego el llamado trastorno facticio. Es una condición en la que alguien, de forma deliberada, produce, finge o exagera síntomas de una enfermedad, ya sea en sí mismo o, y esto es más tremendo, en otra persona. Y atención, porque aquí viene lo más importante. No hay una recompensa externa clara. O sea, no lo hacen para cobrar un seguro o para librarse de la cárcel. La ganancia no es material, es psicológica. Y esas motivaciones psicológicas son súper complejas, como os podéis imaginar. A veces, la persona busca adoptar el rol de paciente para que cuiden de ella. Otras veces es una forma de sentir que tienen el control sobre el sistema médico, algo que normalmente nos parece incontrolable. O simplemente es una manera de buscar validación y simpatía a través de ese rol de persona enferma. Vale, y ahora llegamos a lo que para mí es el momento clave de todo este análisis, el momento ajá. Vamos a ver los mecanismos que demuestran científicamente que esto no es algo que esté solo en la cabeza. Hablemos de esa conexión real, tangible, entre la mente y el cuerpo. Para entenderlo, creo que esta analogía es perfecta. Es como si nuestro cuerpo tuviera un sistema de alarma, pero que es tan mal calibrado, es demasiado sensible. Entonces cualquier ruido normal del cuerpo, ya sabes, un latido un poco más fuerte, una pequeña molestia, ¡pum! La alarma lo convierte en una emergencia de nivel máximo, en un incendio de los gordos. Y esa alarma hipersensible nos mete de lleno en lo que se conoce como el ciclo de mantenimiento. Funciona así, paso a paso.
Primero, tienes una sensación física normal o un poco más intensa de lo normal. Segundo, tu mente la interpreta como algo terrible, una catástrofe. Tercero, esa interpretación dispara la ansiedad y una respuesta fisiológica. Cuarto, y aquí está la trampa, esa misma ansiedad hace que la sensación física se sienta todavía más fuerte. Quinto, esto confirma tu miedo inicial. Y sexto, buscas ayuda médica, lo que cierra el círculo y lo refuerza. Es un bucle que se retroalimenta y que es potentísimo. Entonces, la conclusión es clara. No hay una única causa para esto. La mejor forma de entenderlo es con el modelo biopsicosocial. ¿Qué significa? Pues que hay una mezcla de factores. Por un lado, los bio, predisposición genética, una sensibilidad al dolor más alta. Luego los psico, tendencia a pensar en lo peor, traumas del pasado, cosas que se han aprendido. Y finalmente los sociales, cómo se vive la enfermedad en la familia, las experiencias previas con los médicos, incluso las normas culturales. Bueno, con todo este panorama tan complejo, la gran pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo se puede tratar esto? ¿Hay una salida? Pues sí, la hay. Y el primer paso, que es absolutamente fundamental, es este, la validación. Hay que entender y aceptar que el sufrimiento de la persona es real. Punto. No se discute. Puede que su interpretación de por qué sufre no sea la correcta, pero el dolor, la angustia, la preocupación, todo eso es 100% genuino. La terapia que ha demostrado ser más eficaz para esto es la terapia cognitivo-conductual, la TCC. Y su enfoque es muy inteligente. No intenta convencer a la persona de que no tiene nada, sino que se centra en cambiar esos patrones de pensamiento y de comportamiento que alimentan el problema. Se trabaja para desmontar ese ciclo vicioso del que hablábamos, desafiando las interpretaciones catastróficas, reduciendo la necesidad de estar todo el día comprobando síntomas o buscando tranquilidad, y, algo muy importante, aprendiendo a tolerar la incertidumbre sobre la salud. Y para terminar, vamos a abrir un poco el foco, porque aquí no solo influye la biología o la psicología individual, hay que hablar de cultura y de cómo se entiende el cuidado. Y es que mirad, esto es clave, la manera en que expresamos el malestar emocional no es universal para nada, cambia muchísimo de una cultura a otra. Por ejemplo, en muchas culturas occidentales es más común decir estoy ansioso o estoy deprimido. Pero en muchas otras culturas, ya sea en Asia, África o América Latina, la forma más habitual y aceptada de expresar esa misma angustia es a través del cuerpo, con síntomas físicos. Es lo que se conoce como somatización. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta que creo que es muy potente y que dejamos en el aire. ¿Hasta qué punto el hecho de patologizar estos síntomas, es decir, de ponerles la etiqueta de trastorno mental, no podría ser una forma de imperialismo cultural? Es una pregunta complicada pero muy necesaria, que nos obliga a pensar en dónde está la línea entre la medicina, la cultura y lo que decidimos que es o no es una enfermedad.